Hola jóvenes, vamos a terminar de comprender la clase del día de hoy cuando hablamos acerca de la historia de la psicología. El objetivo de la clase es comprender la evolución de la psicología como ciencia a través de la historia y poder definir el término de psicología. Entonces, bien, en cuanto a la raíz etimológica, proviene del griego psico o psique, que significa alma o actividad mental. De alguna manera les comentaba que ahí teníamos como una dualidad porque, bueno, los griegos, por ejemplo, Platón, lo veía como el estudio del alma y de alguna manera la localizaba dentro del razonamiento, por eso también es actividad mental. Y bueno, logos, que significa estudio o tratado. Entonces, para empezar de una manera breve, pudiera ser el estudio o tratado del alma. Recordemos que desde tiempos ancestrales, de alguna manera, cuando se asentaron las primeras civilizaciones y empezaron a convivir y demás, se tuvo que llegar a ciertos acuerdos y darle cierto sentido a la vida y a lo que pasaba a las personas y a su alrededor. Pero fue hasta después de la escritura cuando de alguna manera se empieza a asentar ciertos parámetros sobre lo que nos empieza a dar un horizonte del significado de psicología. Entonces, es forzosamente y es necesario retomar la parte filosófica. Recordemos que la filosofía es la madre de todas las ciencias y veamos entonces las contribuciones que hizo, Sócrates y Platón a la misma. Sócrates, gracias al método científico, de alguna manera, que propuso, y mediante la estructuración del método inductivo, que va de lo particular a lo general, fue el apoyo que pudo hacer en general para todas las ramas. Por eso incluyó también la psicología. Esto quiere decir, para él era importante aplicar el método de la mayéutica, donde iba haciendo preguntas hasta poder llegar a un razonamiento que para él fuera certero, aunque realmente él decía que nunca se llegaba a la verdad. Esto quiere decir, de manera particular, podía preguntar acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca de la virtud, y entonces le podía después, gracias a esta formulación de preguntas, podía darle un significado. Y bueno, en cuanto a Platón, ya les había de alguna manera en la introducción dicho que para Platón era importante estudiar el alma. Para él el cuerpo era un vehículo para poder llegar al alma. Ay. El alma la dividía en una parte inmortal, que es la parte racional, se localizaba en la cabeza, y después se encontraban las partes mortales, como la parte irascible o impulsiva, que estaba animada a conquistar el honor y la gloria, y para él se encontraba o se localizaba en el tórax. Y la parte pasional o el alma pasional, que es la interesada en el placer corporal. Entonces, bueno, de alguna manera estos fueron los primeros inicios de la psicología para poder definir lo que era el alma. Perdón si se regresa, pero mi computadora está enloqueciendo. Ahora, como dijimos que estábamos tratando de descubrir dentro de los diversos periodos cómo es que se fue estructurando la psicología, entonces necesitamos pasar también por la parte del cristianismo, donde le ponían o le prestaban una mayor atención a los comportamientos o enfermedades que surgían en el hombre y que no tenían razón de ser para ellos, los que ahora conocemos como trastornos mentales.
en esa época se relacionaban con los pecados, es decir, como si fuera algo malo, y por lo tanto trataban de curarlo mediante rezos y exorcismos. Por lo tanto, para la psicología fue un retroceso, es decir, de venir de la parte filosófica del razonamiento y encontrarle sentido al cuerpo y al alma. Durante el cristianismo hubo un retroceso con esto. Se va a regresar todo, perdón. En el Renacimiento, que es otra parte importante dentro de la época histórica, se recupera el pensamiento de los griegos, es decir, se retoma las aportaciones de la intención del método científico y de la parte del alma, y a los trastornos psicológicos se les empieza a ver como alteraciones físicas. Recordemos que el renacer, hubo autores como Miguel Ángel, Da Vinci, Maquiavelo, que trataban a través del razonamiento formular ciertas expresiones que ayudaban a darle sentido al ser humano, ¿no? Dentro del mismo Renacimiento surgen estos dos personajes que popularizan la palabra psicología. Marulik, que fue un poeta croata defensor del humanismo cristiano, lo escribió en un vocablo latino, y más tarde, en 1590, el filósofo alemán Göckel contribuye a la ciencia, dando difusión a la palabra psicología, retomado de años atrás. Bien, ahora hubo influencias también de ciertos filósofos como René Descartes, cuando él de alguna manera retoma la parte de Platón y dice que el alma se encuentra de alguna manera separada del cuerpo, y utiliza esta concepción dualista. John Locke, por su parte, dice que la mente depende de las influencias ambientales, y en clase les decía, esta contribución es una maravilla, porque ciertamente hoy en nuestros días sabemos que la influencia del medio ambiente afecta a la psique del ser humano, a su estructura cognitiva y a la forma de percibir el mundo. Y después aparece Thomas Willis, el cual no es filósofo, él es médico, pionero en la neurología, y él dice que los trastornos mentales son alteraciones en el sistema nervioso. Entonces, teniendo en cuenta ya a Thomas Willis como médico, hago un paréntesis y les digo que la psicología la estábamos observando desde el punto de vista de las ciencias sociales gracias a la contribución de la filosofía, y ahora también podemos dar paso a las ciencias naturales por el estudio biológico del cuerpo. Por lo tanto, en el siglo XIX nace la psicología científica, donde los procedimientos mentales se entendían como consecuencia de la biología. Y aquí aparecen dos personajes importantes, el médico y anatomista francés Paul Broca, que él estudió el cerebro post-mortem del paciente con afasia, es decir, esta dificultad de comunicarse por el habla, y detectó daños en una misma zona del cerebro. De esta manera descubrió la región responsable de la zona del lenguaje, y también la contribución del neurólogo alemán Wernicke, que él decía que los pacientes al momento de hablar no tenía sentido y era difícil poder entenderlos. Entonces descubrió que ellos no comprendían el lenguaje y por eso no podían mantener una conversación fluida. De alguna manera él observó que existían lesiones en el cerebro
en el hemisferio izquierdo. Ambos localizaron dos partes anatómicas para el lenguaje del cerebro, las cuales más adelante estudiaremos pertinentemente en el bloque 2. Pero bueno, aquí se encuentra situada el área de Broca y aquí se encuentra situada el área de Wernicke. Es así como dentro del siglo XIX y XX se popularizan obras como de Wundt, de Pavlov, de Freud, pero principalmente tenemos que comprender la contribución de Wundt. Es decir, gracias a Wundt, quien fue el fundador del primer laboratorio de psicología experimental, da paso y marca a la historia sobre el conocimiento de la mente desde un enfoque de vista científico. Y partiendo de él, entonces podemos continuar o dar pie a las corrientes psicológicas, es decir, partiendo de su primer laboratorio, inicia la parte del estructuralismo y de ahí empiezan otros psicólogos dentro del área científica a darle sentido al comportamiento del hombre. Todas estas corrientes psicológicas las estudiaremos dentro de este bloque, el bloque 1, empezando definitivamente por el estructuralismo, pero es importante entonces terminar de aterrizar la definición de psicología. Cuando hablamos acerca de la parte experimental, entonces nos tenemos que regresar a Sócrates, método científico, y por lo tanto se le considera la psicología una ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para fines prácticos y para que ustedes puedan estudiar esta lección, esto es mi contribución del día de hoy como inicio de la historia de la psicología. Bueno, muchachos, seguimos trabajando. Bye.